Segundo bloque de Universidad Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Vamos a abordar en este segundo bloque datos que tienen que ver con la economía de nuestra provincia y del país. Y fundamentalmente en esta oportunidad con el patentamiento de vehículos, particularmente de motos, porque ha aumentado el costo que significa justamente patentar un rodado en nuestra provincia y en el país. Son los datos que registran algunas consultoras en el ámbito nacional de la información. Por ejemplo, para poner en calle unidades 0 kilómetro con un valor de mercado de 16.000 pesos, para tener un ejemplo nada más, se necesitan 4.000 pesos más para patentar el rodado. Y esto es porque en los últimos 12 meses los aranceles de inscripción, por ejemplo, mostraron aumentos importantes. Para los representantes de las concesionarias de motos, los gastos que deben enfrentar los compradores para registrar su vehículo son demasiado altos y en muchos casos pueden perjudicar la decisión de la compra, ¿no? Suba de aranceles es otro gran problema, como les estaba contando. Los aranceles fijos y transferencia de motovehículos subieron un 20%. La expedición de tarjeta verde y azul en octubre de 2016, por ejemplo, valía 100 pesos. Ahora, actualmente, vale 120 pesos. La expedición del título, por ejemplo, de 140 pesos en octubre de 2016, hoy vale 165 pesos, por detallar solamente algunos datos que hacen que el patentamiento sea aún más caro actualmente. Y lo mismo pasa con los vehículos, ¿no? Con 4 rodados, y es una de las propuestas, por ejemplo, que tenía y que hizo durante su campaña el candidato a diputado nacional José Ramón. Los costos de transferencia, los costos de patentamiento, los costos para titularizar un vehículo, bueno, son elevados, y esto hay que resolverlo de alguna manera, decía José Ramón. Veremos si esto lo logra, ¿no? Ya como diputado electo al Congreso. Bueno, vamos a hablar ahora de enfermedades de transmisión sexual, porque en la provincia de Mendoza han aumentado los casos de sífilis. Esos son por lo menos los datos que da el Departamento de Epidemiología de la provincia, y es por eso que nos vamos a meter en el desarrollo de esta información con nuestra compañera de tareas Verónica Ordillo, pero también hemos invitado al doctor Gonzalo Vera Bello, jefe del Departamento de Epidemiología, para que nos dé más detalles al respecto. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, arranquemos, Vero, por los datos oficiales, y si te parece, cuáles son las cifras respecto a los casos de sífilis en la provincia de Mendoza en el último tiempo. Exacto, primero decir que este crecimiento se ha notado a nivel nacional, según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En 2015 se registraron 11.825 casos, en 2016 13.655, en la provincia, y según los datos de epidemiología, en 2015 se registraron 260 casos, en 2016 572, pero sí vamos a aclarar que lo que va del 2017, que es la semana epidemiológica 10, ya se registraron 342 casos, y esto da una tendencia a la baja, aun cuando en este año todavía obviamente no se ha cerrado la estadística. Y sí también decir que estos datos son de los hospitales y los centros de salud públicos, solamente son los que están notificando los casos. Bien, doctor, cuéntenos, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Qué es sífilis? Bueno, sífilis era una enfermedad que mucha gente, cuando uno menciona este tema, dice, pero ¿todavía hay sífilis? Esto es como, ¿todavía hay tos convulsa? ¿Todavía hay tuberculoso? ¿Todavía hay chagas? Sí, efectivamente hay, y es un fenómeno globalizado, porque tanto a nivel mundial como a nivel nacional empieza a haber un aumento de esta enfermedad de transmisión sexual. No solamente la sífilis, HIV, el herpes y otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Son fenómenos globalizados. Mendoza, como aclaró bien Verónica, hasta la fecha, hasta hicimos un corte al 30 de septiembre, nosotros tenemos menos casos de sífilis en general, menos casos de sífilis embarazada y menos casos de sífilis congénita. A diferencia del 2015-2016, donde sí hubo un aumento significativo. Doctor, es importante decir un poco cuáles son los síntomas de esta enfermedad.
Bueno, los síntomas de la enfermedad en general se la divide en 4 etapas. Una que se llama sífilis primaria, una sífilis secundaria, una que se llama de latente y otra que es la sífilis terciaria. La más importante sería la sífilis primaria y la secundaria porque son las que efectivamente producen la transmisión a través de la vía sexual o a través de la madre a su embarazo. Sería la forma más importante y más frecuente de transmisión. Y después, bueno, una enfermedad que da síntomas muy poco, por ejemplo, en la fase primaria, aparece una úlcera. Esa úlcera que normalmente casi todas las úlceras duelen, esta no duele, es indurada, tiene una pequeña secreción y que se ubica generalmente en la zona de donde se ha infectado el paciente, habitualmente en el pene, en el escroto, en el ano, en la boca, en la vulva, en el recto, y muchas veces esa lesión ulcerosa pasa desapercibida cuando se esconde, al no ser dolorosa. Entonces son personas que van transmitiendo la enfermedad de persona a persona, entonces hay muchos casos que no se notifican, ¿sí? Usted me decía, doctor, que es muy estigmatizante la enfermedad, ¿no? Porque la gente como que no quiere hablar de sus relaciones sexuales, si tiene una pareja, varias. Sí, efectivamente, y eso hace que las notificaciones también no sean las reales. Existe un subdiagnóstico con respecto a esta enfermedad, en realidad con toda la enfermedad de transmisión sexual, porque estigmatizan a la persona y por eso lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos la comparación entre varones y mujeres, vemos que las mujeres son las que más tienen sífilis. Pero este es un dato que no es real, es simplemente que la mujer hace más controles o durante su fase de desarrollo tiene más posibilidades de acercamiento al sistema de salud que el varón. Durante el embarazo, durante el parto, tiene más posibilidad, entonces es cuando, como por ley, se le debe solicitar a todas las embarazadas estas reacciones, se detecta mucho más en este grupo etario. Doctor, esta enfermedad es curable y eso es importante decirlo, ¿no? Aparte es curable con medicación muy económica. La penicilina todavía sigue siendo una de las pocas indicaciones que tiene la penicilina en la actualidad donde no se ha visto resistencia efectiva, pocos efectos secundarios, es la penicilina, aplicada en tiempo y en forma a la enfermedad de la cura y evita pasar a la fase secundaria, a la latente y a la terciaria, donde la terciaria, por ejemplo, ya son cuadros mucho más graves, más incapacitantes, ¿no? ¿Y las medidas de prevención cuáles son? Porque una de ellas es el método de barrera, el anticonceptivo, ¿no? Claro, el condón sería la forma de prevención, el estándar sería. El problema es que el profiláctico, en la actualidad uno creería que se utiliza en forma sistemática y no es así. Aún en estratos con niveles culturales un poco más elevados, vemos que también el uso es incorrecto e inclusive no hay uso de... Entonces las posibilidades no solamente de enfermedad de transmisión sexual, sino también las posibilidades de embarazo también son elevadas. Como que relacionan mucho el profiláctico con la posibilidad de no embarazarse y no tenemos en cuenta que también nos protege de todas las enfermedades. Claro, como estas enfermedades, salvo que haya una lesión muy grosera, no se ven, al no verse como que dice no la padezco, entonces tiene relaciones sexuales no solamente con una pareja, con varias parejas, claro. Sin uso de preservativo. Por ahí también va asociado con el uso de bebidas alcohólicas, entonces como que se pierde cierta noción de esto. Nosotros analizamos los datos que teníamos, los grupos etarios más frecuentes, y vemos que entre los 15 y los 24 años de edad son donde se notifica mayor cantidad de esta enfermedad de transmisión sexual. Eso le iba a consultar justamente, doctor, porque cuesta mucho, a pesar de que con el tiempo se hacen casi masivamente campañas, que los jóvenes se cuiden, usen el preservativo, ¿no? Eso tiene que ver puntualmente con una falta de información, con pensar de que a mí no me va a pasar. ¿Qué detectan ustedes desde el punto de vista médico? Bueno, ahí habría que hablar con un sociólogo para ver todos los aspectos, todas las variables que están alrededor de esto, ¿no? Desde el punto de vista sanitario yo le puedo decir que aún conociendo, porque se dan charlas en las escuelas, se dan charlas en las universidades,
se lleva el profiláctico de acceso ya sistémico. Claro. Aún así, el uso es inadecuado cuando lo usan, si no, no lo usan directamente, hubo movilidad y después las consecuencias son ya irreversibles. ¿Sí? Bien. Doctor, me gustaría que puntualizaran la importancia de que las embarazadas asistieran a los controles justamente porque en los exámenes que se le hace puede aparecer la sífilis y no contagiar al bebé. Bueno, la mujer embarazada, bueno, yo mencioné al principio de que la mujer tiene más prevalencia de casos de, no solamente de sífilis, de otra enfermedad de transmisión sexual, de Chagas, es porque justamente diferentes etapas de su vida requiere controles y esos controles hacen que se busque y se encuentre más la enfermedad. Por ley, la mujer que está embarazada no solamente se requiere para sífilis, sino también para Chagas, sino también para hepatitis, para evitar todas las consecuencias que tiene sobre su bebé. Aparte tiene una característica esta enfermedad, como lo hablamos al principio, la penicilina sigue siendo de elección económica y tiene una efectividad muy elevada, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, a ver si padece un HIV, padece un Chagas, donde el tratamiento hay que posponerlo para iniciarlo después de que tiene el bebé. Entonces, se lo tiene que pesquisar antes de que el bebé esté naciendo, cuando esté el alumbramiento, para tratar a la mamá y evitar las consecuencias en ese neonato, ¿no? Doctor, lo último que yo le pregunto es si la enfermedad la podemos adquirir nuevamente, por más que nos tratemos, y otra vez estamos en una situación de riesgo, vamos a contagiarnos nuevamente. Efectivamente, no existe un mecanismo de defensa como lo hacen los virus, por ejemplo. No es como una hepatitis, por ejemplo. Una hepatitis genera inmunidad para toda la vida. ¿Sí? O sea, padecerlo una vez o vacunarse es el equivalente, o sea, difícilmente no existe una reinfección. En cambio, como estas son enfermedades de tipo bacteriana, no se generan los anticuerpos, o sea que cada vez que estemos expuestos, por más que hagamos el tratamiento, tenemos otra vez una exposición con alguien, un portador sano o un enfermo, seguramente nos vamos a volver a contagiar. Bien. Doctor, me queda también último preguntarle, se detecta a través de un análisis de sangre, ¿no? Efectivamente, es aparte muy simple, no requiere grandes estudios complementarios sofisticados. Es muy simple, una toma de muestra de sangre y ya tenemos, inclusive se puede hasta evaluar la lesión que tiene cuando ahí existe alguna diferencia de diagnósticos diferenciales, se puede hasta analizar o cultivar esa lesión. Bien, y no discrimina géneros, digo, puede ser portador la mujer, el hombre. Tenemos desde criaturas recién nacidas, de madres que son sifilíticas, y de ahí más tenemos todos los grupos etarios. Pero vamos a ver las consecuencias de la sífilis terciaria, que antes se veía muchísimo históricamente, pero ya la neurosífilis, el compromiso aórtico, las lesiones óseas, ceguera, eso ya en la actualidad poco se ve, pero sí se ve las consecuencias en el embarazo y en la criatura que está por nacer. Bien, bueno, muy importante y nos queda el dato firme de que la prevención siempre es lo más importante. Totalmente, ¿no? En esta enfermedad de transmisión sexual es de elección una de las estrategias de salud pública es el uso correcto y adecuado, oportuno del condón. Doctor Gonzalo Verabello, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Verónica, gracias también por la información. Gracias, agradecerle al doctor que haya venido. Por supuesto que sí. Bueno, allí está toda la entrevista, si usted la quiere retomar, está en www.unidiversidad.com.ar con estos datos que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual y es muy importante prevenirse, pero para prevenirse también informarse. Vamos a hacer un corte, hay más información todavía para tratar con ustedes, lo hacemos en el próximo bloque, ya venimos.